Ciencias Políticas de la Universidad de Buenos Aires, eh, profesora de Historia de las Ideas Políticas, así se llama, ¿no, Sabrina, tu materia? Muy activa escritora, opinadora en el mundo político y además, y como muy importante, es diputada nacional desde 2021 y cualquiera que siga las crónicas del Congreso la verá muy activa. Realmente es una actriz muy importante de nuestro trabajo político. Así que estamos muy contentos de que hoy participe y le he pedido que hable de nuestros valores, ¿no? Eh, Sabrina dio una charla el año pasado sobre el tema de los valores del PRO y creo que vale la pena por esa misma razón y por todo lo que vive cotidianamente ella en este campo, que era muy bueno pedirle que nos hablara otra vez de cómo ve el tema de los valores del PRO. Así que para cumplir con lo que quedamos, y tenemos un número interesante de personas, Sabrina, todo tuyo. Muchas gracias, Eduardo. Hola a todos. Qué gusto saludarlos, qué gusto estar aquí en este feriado con el compromiso de más de 65, 67 personas conectados, teniendo ganas de pensar sobre nuestro partido, pensar sobre nuestros valores. Y para mí pensar sobre nuestros valores, como decía Eduardo, fue un desafío que la Escuela de Dirigentes me pidió que asumiera el año pasado, un desafío que asumí con muchas ganas, porque pensar sobre nuestros valores desde mi punto de vista es también pensar sobre nuestras ideas. Creo que tienen que estar absolutamente conectadas estas dos cosas, las ideas y los valores, porque las ideas surgen necesariamente a partir de los valores. Y los valores en política importan toda vez que se convierten en ideas y que los plasmamos en realidad. ¿No se oye bien? ¿Se escucha muy bajo? Sí, por ahí acercarte un poquito más o se A están por ver, acá. qué desafío, porque esta me parece que es mi compu. Voy a quejarme en el Congreso. No sé muy bien qué hacer. Suban un poquito el volumen, les pido eso porque realmente creo que está no son los primeros que me lo dicen, pero es la compu que tengo y espero que se me pueda escuchar. Voy a hablar un poquito más alto en todo caso. Hablar sobre los valores y sobre las ideas es preguntarnos, desde mi punto de vista, sobre qué país queremos construir entre todos. Y los que somos del PRO tenemos dentro de nuestro ADN algunas respuestas instantáneas a esto, ¿no? Queremos un país con reglas claras. Nos importan las reglas, nos importan conocerlas de antemano, nos importa que sean iguales para todos. No importa qué es lo que hacemos, no importa a qué nos dediquemos, no importan nada de lo que nos constituye, ¿no? Ni nuestra profesión, ni nuestra religión, ni nuestra ideología, ni nosotros lo que queremos son reglas claras, universales para todos los ciudadanos. ¿Por qué? Porque estas reglas claras lo que nos permiten es tener un trayecto previsible. Y este es otro elemento que es muy importante, la previsibilidad. Saber dónde estamos, saber hacia dónde vamos, poder proyectar cuáles pueden ser los desafíos que nos encontremos en el camino, pero entender que las reglas de juego son unas y que no vamos a pegar un volantazo de 180 grados en la mitad del camino. Esto es absolutamente importante y hasta acá no decimos más que cosas básicas, pero cosas básicas que resultan imprescindibles
tanto como ideas como valores, en un país en el que venimos de más de 16 años de populismo, que justamente lo que nosotros fuimos experimentando durante estos años fue que había una distancia enorme entre la palabra, los hechos, las circunstancias, las explicaciones. Entonces, que haya una concordancia entre lo que decimos y lo que hacemos, y entre el camino que recorremos y los fines que perseguimos, que exista en estas reglas claras y esta previsibilidad, es algo que tal vez si nos escucha alguien de afuera piensa, bueno, esto es absolutamente básico, es una forma natural, virtuosa de comportarse en el terreno público, pero lamentablemente en la Argentina es algo para destacar, porque no venimos de una tradición reciente en donde esto fuera costumbre. Una tercera idea, un tercer valor, además de las reglas claras y de la previsibilidad que me parece que son fundamentales en nuestro partido, es el del orden. El orden entendido de forma amplia. El orden económico, que se traduce en no podemos gastar más de lo que tenemos, no podemos poner a funcionar una maquinita de imprimir billetes por cualquier causa que puede ser legítima, que se le ocurra en cualquier circunstancia a cualquiera, porque las causas particulares pueden tener sentido y ser legítimas, pero terminamos por las causas particulares perjudicando al conjunto y nosotros tenemos que pensar siempre en el conjunto. Entonces esto de tener un orden que privilegie siempre a todos los ciudadanos argentinos y no a un grupito pequeño que puede ser, hacerse escuchar más fuerte o que puede insistir más que otros, es importante. El orden que también reclamamos en materia de seguridad, y acá es amplio, ¿no? Digo, va desde la libre circulación, saber los que somos porteños, saber que si nos subimos a nuestro auto vamos a poder circular por la ciudad de Buenos Aires y si tenemos que ir al centro, la 9 de julio, el obelisco va a ser un lugar en el cual los ciudadanos podamos circular para llegar a nuestros trabajos, para llegar a nuestras reuniones, para hacer nuestra vida y no un lugar tomado por movimientos sociales, piqueteros o quien sea que estén imponiendo su voluntad por encima de la del resto de los ciudadanos. Y el orden en seguridad en el que, como dice siempre Patricia Bullrich, el que las hace las paga, ¿no? En el que los ciudadanos que se levantan todos los días para laburar, para cuidar a sus familias, estén tranquilos de que están siendo cuidados por las fuerzas de seguridad, que el objetivo que tienen es de cuidarnos a todos nosotros frente a los que delinquen. Y esto me parece súper importante, sobre todo inscribiéndolo en la tradición argentina, en la que hoy, en el 2024, cuando hablamos de las fuerzas de seguridad, e incluyo acá no solo a la Policía Federal, a la Gendarmería, sino también a las fuerzas militares, lo que tenemos en Argentina son fuerzas democráticas, absolutamente reconvertidas luego del 83, luego de 40 años de democracia, que no tienen nada que ver ni con la historia ni en términos personales. Son personas completamente diferentes a aquellas que actuaron durante la dictadura militar y que hace muchos años vienen demostrándonos que están al servicio de la democracia, que están al servicio del cuidado de los ciudadanos que se comportan adecuadamente
y que me parece que después de tantos años que las fuerzas de seguridad nos demuestren día a día esto, nosotros lo que tenemos que hacer es volver a respetarlas como se las respetaba antes, volver a jerarquizarlas como con la jerarquía, con el lugar social que ocupaban anteriormente. De eso también se trata el orden, ¿no? De que las fuerzas de seguridad estén para cuidarnos a los ciudadanos y que estén para perseguir a los delincuentes, porque los delincuentes existen en todas las sociedades y nosotros lo que necesitamos es que el orden llegue también en materia de seguridad. Y me parece que en ese sentido, tanto en el económico como en el de seguridad, nosotros ahora estamos viviendo un proceso muy interesante. Y acá vuelvo al tema de nuestros valores, porque tenemos un enorme desafío en el PRO. Eh, todos nosotros, seguramente cada uno de ustedes, participó el año pasado de una campaña electoral con una candidata a presidenta que fue Patricia, la candidata del PRO y de Juntos por el Cambio, que llegaba con un programa de gobierno que lamentablemente, lo tenemos que decir, no fuimos lo suficientemente seductores como para convencer a la mayoría de los argentinos de que nosotros éramos nuestra mejor opción. Y hoy estamos ante una situación en el PRO que es un desafío, porque hay un gobierno que no es el gobierno que nosotros estábamos militando a esta altura del año pasado y estábamos haciendo campaña el año pasado, pero es un gobierno, sí, que tiene claro muchos de los valores que nosotros postulamos, ¿no? Y que va en un sentido, que es el sentido del cambio económico, de la reformulación de lo que no sirve, que ya lo probamos, ya está claro que intentamos un montón de trayectos posibles que lamentablemente solo nos llevaron a una Argentina cada vez más pobre y que necesitamos otro rumbo. Y en este sentido, así como nosotros planteábamos un rumbo diferente, tenemos hoy un gobierno que lo está planteando y que de hecho está demostrando mes a mes que sigue este rumbo diferente. Entonces, ahora, en este momento, nos queda implementar otro valor que es fundamental, que es el de ser los adultos responsables en la sala. Y no es un lugar muy divertido, pongámoslo en estos términos, ¿no? Digo, ser responsable significa hacerse cargo, y en un país que tiene muchísimos problemas significa hacerse cargo de muchos problemas que no los generamos nosotros, que hoy no estamos desde el PRO con las posibilidades completas de modificarlo, porque somos un partido que acompaña, que apoya, pero no tomamos todas las decisiones. Pero lo que sí tenemos que tener es la honestidad para acompañar todas las cosas en las que nosotros creemos, aun cuando no seamos nosotros los que tengamos el privilegio de ejecutarlas. En este sentido, me parece que hoy nuestros valores están realmente puestos en prueba, porque la verdad es que convertirse en héroe cuando uno va a tener el día de mañana un lugar en los libros de historia y en las placas de bronce, bueno, hay un incentivo. Pero hoy nos toca acompañar. Y hoy nos toca acompañar porque creemos en el rumbo. Y eso es muy importante. Y, y acá es donde yo digo, bueno, en economía y en seguridad hay una agenda 100% compartida que tenemos que empujar. Y tenemos otras agendas que en el PRO no son muy cercanas. Quiero traer una que a mí en particular tiene que ver con la razón principal por la cual yo decidí involucrarme en política partidaria y tiene que ver con cambiar la educación en Argentina. La pandemia fue terrible en términos educativos,
pero como a mí me gusta siempre ver el lado positivo de las cosas, tengo que decir que la cuarentena, la eterna cuarentena, la pandemia, también lo que nos permitió en términos educativos fue tomar conciencia de lo mal que estábamos. Y quiero plantear eso como algo virtuoso, porque si uno no se da cuenta lo mal que está, no pone tanta energía para modificarlo. Y desde el saber que son muy pocos los chicos que empiezan la escuela primaria que terminan en tiempo y forma la escuela secundaria, de saber que cuando se reciben de la escuela secundaria muchas veces no tienen los contenidos mínimos necesarios de matemáticas o de prácticas del lenguaje. Todo eso, saber, tener esta información es lo que nos permite a nosotros actuar y modificar las circunstancias. Y quiero decir que en este sentido yo estoy viviendo una semana especialmente feliz porque el jueves pasado en la Cámara de Diputados logramos sacarle dictamen a un proyecto que declara la educación como servicio estratégico esencial, lo que hace que las escuelas estén todos los días abiertas para recibir a los chicos, que tengan su lugar ahí. Y eso es fantástico. Y era algo, Eduardo lo sabe bien, que nosotros propusimos todos los días durante toda la campaña electoral. Entonces, ¿cómo no vamos a apoyar a un gobierno que nos está ayudando a hacer algo que para nosotros es imprescindible, como declarar servicio estratégico esencial a la educación para que los chicos estén todos los días en la escuela? Y lo que pasó la semana pasada en el Congreso, déjenme detenerme un segundo ahí, fue realmente algo que vale la pena resaltar, porque salvo el kirchnerismo, todos los diputados de todos los partidos políticos nos pusimos de acuerdo en la importancia de que la educación sea esencial. Entonces está buenísimo porque lo que logramos es llevar adelante un cambio cultural en el cual demostramos que lamentablemente los gremios docentes muchas veces no representan ni los intereses de los docentes ni los intereses de la educación, y que lo que tiene que estar en el centro son los chicos y su futuro. Y acá hay un valor, como lo es también el de la cultura del trabajo. Creo que todos podemos coincidir que para el PRO la cultura del trabajo, terminar con el asistencialismo, digo, ayudar a quien haya que ayudar mientras hay que ayudarlo, porque estamos en un país cuyas cifras de pobreza nos preocupan a todos, son dramáticas, pero entendiendo que ayudar no es solamente dar un plato de comida hoy, sino que es dar herramientas para que las personas puedan el día de mañana ganarse ese plato de comida y así recuperar algo mucho más importante que la posibilidad de ganarse ese plato de comida, que es la dignidad, que es saber que cada uno vale por sí mismo. Y este me parece que es otro valor del PRO muy importante, que tiene que ver con la cultura del esfuerzo individual. Todos nosotros creemos que vale la pena levantarse cada día y trabajar para ser mejores. Y acá creo que nosotros tenemos algo muy interesante para aportar, que es que nosotros tenemos una visión de que la sociedad se compone a partir de individuos y que lo que cada uno de nosotros hacemos importa. Es decir, no tenemos una visión colectivista de la sociedad, como puede, por ejemplo, tener desde épocas históricas el peronismo. Nosotros creemos que lo que hace cada individuo es muy importante. Y en esto la verdad es que nos parecemos a La Libertad Avanza, en el valor de lo individual. Pero creo que nosotros tenemos algo acá para aportar, para sumar. Y es que todos nosotros creemos en la importancia de lo que hace cada individuo, pero al mismo tiempo sabemos que los individuos no existimos en un mundo abstracto, sino que vivimos con otros, convivimos con otros.
y que lo que nosotros generamos también tiene impacto en otros, como lo que otros generan tienen impacto en nosotros. Entonces, frente a ideas de individualismo más radicales, que hoy en día se escuchan mucho, en el PRO nosotros tenemos una respuesta que creo que es muy virtuosa, que es, por supuesto que importa el esfuerzo individual, por supuesto que importa la libertad individual, pero tenemos que tener en cuenta que vivimos en una sociedad que lamentablemente hoy es desigual y que mientras la mitad de los argentinos sean pobres y que mientras 6 de cada 10 niños no tengan las herramientas y las posibilidades mínimas imprescindibles, cada uno de nosotros, cada individuo, tiene algo para darle a la sociedad. Y que eso nos hace mejores. ¿Por qué? Porque las cifras actuales nos lastiman, porque los argentinos nos queremos pensar, y este es otro elemento que me parece que es fundamental de nuestras definiciones, nos queremos pensar como una sociedad de clase media. Queremos ser una sociedad de clase media, una sociedad que cree en el esfuerzo, que cree en el trabajo, que cree en la educación y que cree que todo vale la pena para que nuestros hijos estén todavía mejor que lo que podemos estar nosotros. Todo esfuerzo es necesario para que nuestros hijos vivan mejor. Y ahí es algo para recuperar, porque la Argentina era una sociedad que conocía lo que era la movilidad social ascendente. Y hoy lamentablemente lo desconocemos. Y ahí hay algo para lo cual trabajar fuertemente y que tiene que formar parte de nuestros valores. Porque como decía antes, nosotros nos toca ser los adultos responsables en la sala. Y como adultos responsables en la sala tenemos que pensar hoy en quienes no tienen la posibilidad de expresarse porque todavía son menores, pero es el país de ellos el que tenemos que trabajar hoy para construir, para poder dejarles a los chicos un futuro mejor, en donde no sea Ezeiza o la pobreza lo que les espere, sino el amor al país, el amor a los conciudadanos, el elegirnos, porque los argentinos somos fantásticos, porque tenemos un montón de cosas para disfrutar entre nosotros, en nuestro país, en nuestras familias, en nuestras amistades, en nuestras costumbres. Y todo eso lo vamos a lograr haciendo realidad el país en el que nosotros crecimos, que era una tierra de oportunidades, y mostrándole a nuestros hijos y a nuestros nietos que podemos ser justamente eso, un lugar en el que cada uno tiene la libertad y la posibilidad de elegir lo que quiere, de esforzarse, porque no es fácil, se necesita trabajar, se necesita esfuerzo, se necesita estudiar, pero que se puede. Me parece que eso forma parte de nuestro ADN y es lo que nosotros hoy y por mucho, mucho tiempo vamos a tener para aportar dentro de la política argentina. Muchas gracias, Sabrina, muchas gracias. Em, hay muchos comentarios, hay algunos críticos hacia el gobierno, otros con dudas, etcétera, pero déjame agregar algo a lo que vos has dicho para que luego voy a tratar de sintetizar para oír tu reacción, ¿no? Lo que está claro, y creo que lo de la plaza del otro día lo volvió a marcar con mucha fuerza, es que en la Argentina hay una división muy brutal, ¿no? Una división de valores, una división de esencia de cómo entendemos la política, una división en la que de un lado no se cree en la estabilidad, en el valor de la honestidad, en el valor de las instituciones, pensar que alguien pretende hacer funcionar el Congreso a pedradas tiene un valor simbólico enorme, ¿no? El hecho de que no creo ni respeto las instituciones.
no respeto el valor del funcionamiento político, ¿no? Lo que vos vivís todos los días en el Congreso, donde la única manera de expresarse es con violencia. Es muy brutal también pensar en esta quiebre de la sociedad que estamos enfrentando, que hay una parte del sistema político, no de la sociedad, que no cree en el valor de la educación. O sea, no han creído en el valor de la educación. 20 años han producido esta brutalidad contra todos los chicos. Hago estos comentarios y otros con los que vos me vas a ayudar también, porque es cierto que estamos pasando un tiempo complejo. Por un lado, tenemos la alegría de ver que se está pudiendo derrotar a la inflación, que es el peor enemigo de los pobres y de los sectores medios. La inflación nos deja sin futuro. Entonces, no es poco que hayamos podido derrotar a la inflación. No es poco que hayamos podido establecer que las instituciones valen y que las vamos a hacer respetar. No es poco tener el Congreso en funcionamiento y al mismo tiempo hay críticas en el sentido de que hay partes del gobierno que no están funcionando con la energía que quisiéramos. Pero han pasado recién 6 meses. Eh, hemos recibido un país destruido y por lo tanto yo creo que lo que tenemos que hacer ahora es aumentar nuestro compromiso militar, hablar más con la gente, trabajar, por eso el tema de los valores, ¿no? Trabajar desde desde un sentido muy denso desde el punto de vista ético. No es cualquier cosa. No estamos discutiendo el fútbol, estamos discutiendo el futuro. Entonces, insisto, si bien nos quedan dudas, nos quedan angustias, etcétera, se ha marcado una línea y nosotros hemos acompañado esa línea. Bueno, perdón por el monólogo, pero contame. Sí, no, no puedo estar más que de acuerdo con vos, Eduardo. Es así. Eh, a ver, me parece que lo único virtuoso de épocas tan críticas como la que vivimos actualmente es que todo es claro, ¿no? Vos ponías el ejemplo de lo que pasó en la calle el otro día, y mientras que algunos estuvimos durante meses trabajando para que la ley base saliera y darle más oportunidades a la Argentina, porque entendemos que el déficit cero tiene que ser un objetivo, pero al mismo tiempo la Argentina tiene que crecer, tenemos que tener más posibilidades y para eso hace falta, por ejemplo, algo que hemos conversado nosotros muchas veces, una reforma laboral que permita que las pymes tengan capacidad de contratación, sin el miedo a los juicios de forma permanente, ¿no? Digo, para poner un ejemplo chiquitito de las cosas que se discuten en la ley bases, o las inversiones que tienen que llegar. Al mismo tiempo que intentábamos eso, lo que nos encontramos es algo muy parecido a lo que pasó en el 2017 cuando estábamos reformando la fórmula previsional y llegaron 12 toneladas de piedras. ¿Qué quiero decir? No son manifestaciones políticas, sino que son intentos de lastimar al gobierno, que son intentos de imponerse sobre un funcionamiento normal republicano de un Congreso sacando leyes y que la fuerza bruta valga más que cualquier tipo de diálogo, acuerdo, votación. A mí me parece que lo que vimos nosotros con la ley bases la semana pasada, lo que nos tiene que dejar en claro son tres enseñanzas. Primero, ya no le tenemos miedo al club del helicóptero que lo que quiere es echar a cualquier gobierno que no sea peronista, kirchnerista, porque considera que cualquiera que llega y gana las elecciones, si no es el kirchnerismo, es ilegítimo y está como por un tiempo calentando la silla, ¿no? Digo, no, basta de creer eso, que sucedió tanto. Por otro lado, hay que reconocer un papel ejemplar para mí llevado adelante por las fuerzas de seguridad,
que cuidaron la democracia. Esto tiene que ver con lo que decía antes, que permitieron que los senadores siguieran sesionando, pese a los disturbios que se buscaban generar y que lamentablemente terminaron en algo tan tremendo como el incendio de un auto y de un móvil de una de los principales medios cordobeses. Un horror, algo para condenar. Y en tercer lugar, me parece que lo que hay para destacar es un gobierno que ganó elecciones, que llegó al Ejecutivo Nacional sin experiencia previa de gestión, de negociación, y que está aprendiendo cómo funciona el Congreso, y que logró sacar una ley muy importante. Entonces, me parece que en este sentido nosotros tenemos acá retratado en un solo día a múltiples Argentinas, a la Argentina que se quiere oponer al cambio a la fuerza, prendiendo fuego todo, y al mismo tiempo otra Argentina que tiene que hacerse cargo, por supuesto, de la situación compleja en la que estamos, al mismo tiempo que hacerse cargo no significa asumir responsabilidad, ¿no? Porque si nosotros llegamos a hoy con la pobreza que tenemos en la Argentina, es responsabilidad de 4 gobiernos kirchneristas que nos subsumieron en este ciclo de cada vez crear más pobres. Pero que hay que cambiarlo, digo, porque no alcanza con dejar claras responsabilidades. Creo que es importante hacerlo. Creo que marcar el estado del Estado, creo que marcar cómo hemos llegado hasta aquí, cómo estamos, es imprescindible, pero no alcanza, tenemos que dar soluciones. Entonces, yo ahí lo que confío es en las soluciones que se vienen dando, Eduardo. Eh, es muy interesante ver cómo Milei, con su terquedad, está produciendo cambios culturales muy fuertes, ¿no? Primero, mostrar un Estado que todos nos imaginábamos que existía, pero que no habíamos visto directamente en su brutalidad, ¿no? Lo que estamos viendo hoy día con los movimientos sociales, ¿no? Que es de un nivel de insensibilidad impresionante, ¿no? Aquellos que viven, teóricamente, viven cerca de los pobres y no les tiembla la mano de robarles. Entonces, esto es una discusión política muy profunda, muy profunda. Los que decían que ellos eran los sensibles y nosotros éramos los oligarcas, los insensibles, etcétera, ahora están mostrando la falsedad de su argumento. Y esto, más allá de las cuestiones policiales, tiene una, una enorme importancia porque va a transformar la política social en la Argentina. Se acabó la política social controlada, concentrada, perdón, esa es la palabra, en algunos pocos que se dicen representantes de los pobres. Han mostrado su perversidad y su inutilidad. Y esto nos lleva a repensar íntegramente la política social. Hubo algunos comentarios críticos sobre le falta gestión en lo social. Yo no quisiera estar en los zapatos de la ministra Petovelo, que tiene que enfrentar delito, tiene que enfrentar carencia, tiene que enfrentar los problemas de implementación de las políticas sociales, pero tomemos de eso lo positivo. Hay un cambio muy profundo. La política social en la Argentina no será nunca más como fue en el pasado. Y no solamente nosotros que somos militantes de la derecha, como diría Beliboni, sino la gente común no va a aceptar más que la política social quede en manos de aquellos que dicen representar a los pobres, porque no los representan, los roban. Entonces, es cierto que el gobierno está aprendiendo, pero también es cierto que hay un cambio cultural muy profundo que tiene por delante una enorme implicancia para mejorar la administración de las políticas de todo tipo. ¿Cómo lo ves, Sabrina? ¿Te parece que es así? Estás cortada.
Estás De nuevo, muteada. de nuevo estoy de acuerdo con tu mirada, Eduardo, y también estoy leyendo los comentarios que vienen, que están vertiendo en el chat y las preocupaciones que me parecen absolutamente legítimas, aquellos que nos piden mantenernos unidos y mantenernos fuertes, ¿no? Creo que en este escenario tan complejo es una demanda lógica el no nos peleemos más, no nos peleemos entre nosotros, sobre todo porque me parece que a diferencia de lo que vivimos en nuestra interna, en donde podíamos estar teniendo dos proyectos de país diferentes, dos formas de lograrla diferente, ahora sinceramente yo no veo diferencias tan fuertes entre nosotros sobre qué país queremos. Entonces, sin duda, y a ver, lo que quiero decir es muchas veces más allá de que también la prensa necesita, ¿no? Del conflicto, del quilombo para poder titular. Pero yo voy a los hechos concretos y lo que yo veo en los hechos concretos es que el PRO, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, fue el único bloque que votó enteramente lo mismo en todo. Entonces, quedémonos con eso. No nos quedemos con aquellos que vienen a meternos cizaña, ¿no? Quedémonos en cómo funcionamos en el día a día y en los acuerdos que logramos. ¿Y hay diferencias? Sí, por supuesto que hay diferencias y bienvenidas las diferencias, porque cuando no hay diferencias hay algunos que están siendo silenciados. Y a nosotros nos gusta la pluralidad y la pluralidad en serio. Pero cuando vemos que después, a la hora de poner un voto, de poner nuestro dedo en afirmativo o en negativo, en cada una de las cosas coincidimos, quiere decir que tenemos una identidad construida, que tal vez ya no necesitamos seguir preguntándonos sobre cuáles son nuestros valores y cuáles son nuestras ideas, porque en la práctica estamos teniendo respuesta para eso. Y lo digo especialmente para todos aquellos que entiendo que están hoy desalentados porque lo que sale muchas veces es peleas entre dirigentes, pero vamos, nos vemos en la práctica y estamos bien. Entonces, sintamos orgullo por cómo estamos funcionando. Me parece que una parte importante es eso, estemos orgullosos de lo que somos y de lo que estamos haciendo. Buen punto, buen punto. Digo, yo nos quedan algunos minutitos nomás porque yo le prometí a Sabrina que iba a respetar su condición de madre ocupada de niño, pero, pero creo que miremos, me encantan los comentarios, ojalá pudiéramos tener un diálogo más amplio, pero son muy interesantes los comentarios son una combinación de esperanza y preocupación. Preocupación porque en el PRO hay mucho movimiento y la gente dice, bueno, ¿qué será de nosotros? ¿Cómo vamos a seguir adelante? Pero sobre todo esperanza de que estamos en un tiempo nuevo. Insisto, estamos en un tiempo nuevo. Los valores por los que hemos trabajado, por los que militamos, por los que conversamos con nuestros vecinos, por esos valores van a tener el peso que necesitamos, el peso que necesitamos. Así que, Sabrina, yo te agradezco mucho. Este, no sé si hay algún comentario más sobre el cual quieras, pero me parece que el tono es este. El tono es, tenemos que encontrar los mecanismos para seguir adelante, para abrir el diálogo y para abrir el diálogo dentro de los valores que van a cambiar a la Argentina. Alejandra Svetats, que trabaja conmigo desde hace mucho tiempo y que es el alma mater de la escuela, ha trabajado, es miembro del personal estable del Senado desde hace 30 años. Y el día del evento en la plaza me llamó y me dijo, Eduardo, no sabes el dolor que tengo, porque mi oficina da a la plaza. Y para mí fue volver a vivir 30 años atrás. Esto es
una Argentina que no consigue superar el hecho de que hay algunos de estos sinvergüenzas que quieren marcarnos la vida desde las pedradas en la plaza. Y esto se repite permanentemente, se repitió con las toneladas de piedra, se repite con la presencia de la violencia en la plaza permanentemente. Y esto es lo que tenemos que cambiar. Un país no tiene destino si sus instituciones y su futuro se maneja desde las pedradas en la plaza, ¿no? Así que eso es digo, y es un trabajo para ustedes, Sabrina, que tienen que enfrentar todos los días estas amenazas de la plaza y de adentro adentro del recinto, ¿no? Estás cortada, estás cortada. Sí, sí, y creo que tenemos que estar contentos de haber, en el primer desafío que tuvimos, en este sentido que vos marcás, haberlo superado, porque en otro momento tal vez lo que estaba pasando en Callao y Rivadavia hubiera impedido tener una ley que todos los argentinos necesitamos y que lo sabemos. Y en cambio, lo que estamos ahora es viendo qué día se trata en comisión en la Cámara de Diputados para finalmente ser sancionado con los cambios que sea necesario, no importa, digo, eso es parte de la lógica legislativa, eso es parte del ida y vuelta de la Cámara de Diputados y del Senado, pero no se impuso la violencia. Y un país en el que la violencia pierde y lo que gana son las instituciones republicanas, lo que gana es el diálogo, bueno, estamos hablando de un país mejor. Buenísimo final. No se impuso la violencia, podemos tener un país mejor. Sabrina, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por haber participado y por tanto que han escrito. Espero hayamos contestado alguna de vuestras preocupaciones y sobre todo hayamos dejado las semillitas para que puedan dialogar mucho entre ustedes, con sus vecinos, en sus lugares, porque necesitamos crecer, necesitamos sostener estos valores y convertirlos en realidades. Así que, de vuelta, gracias a ustedes. Un Gracias. abrazo, Sabrina. Déjame agradecer también a mí, Eduardo, a que tantas personas se hayan sumado en este feriado y que nos sigamos pensando juntos. Muchas gracias a todos. Gracias, gracias. Buenas noches.